Pues me alegro muchísimo de veros, os saludo a todos vosotros y la verdad es que, aunque haya predicado esto esta mañana, tengo ganas de volver a hacerlo ahora. Tengo muchísimas ganas porque creo que es algo que el Señor tiene para nosotros como iglesia. Como sabéis, hemos estado tratando el libro de Primera de Tesalonicenses y me gustaría que fuéramos ahí, que fuéramos a Primera de Tesalonicenses 5, de los versículos 16 al 18. Primera de Tesalonicenses 5, del versículo 16 al 18. Y dame un segundo que ponga este aparato. Listo. Y vamos a leer algo muy sencillo, muy fácil, algo que seguro que todos vosotros habéis leído ya, alguna que otra vez, ¿verdad? Me gustaría que lo leyéramos, rapidito. Versículo 16. Estad siempre gozosos. Es corto, ¿no? De hecho, en español son 3 palabras, en griego son 2, es cortito. Versículo 17, orad sin cesar. Versículo 18, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y si os acordáis, la semana pasada estábamos hablando sobre... ¿Alguien me puede ayudar? No sé si os acordáis, a lo mejor... De una semana para otra nos volvemos amnésicos o algo. Pero ¿os acordáis de lo que hablamos la semana pasada? De las relaciones, exactamente. Muchas gracias. Relaciones saludables en la iglesia. Así que la semana pasada cogimos los versículos del 12 al 15 y estábamos viendo cómo el apóstol Pablo empezaba a exhortar, a animar, a decir, pues mira, relacionaros con los líderes de esta manera, que la iglesia haga esto, que los líderes hagan lo otro, y después que los hermanos todos en común tengáis ciertos principios y lo hagáis de esta forma. Y el apóstol Pablo ahora va a girar un poco el enfoque. El apóstol Pablo va a pasar ahora de los hermanos a Dios. ¿Cómo podemos tener una buena relación con Dios? ¿Cuál debería de ser nuestra buena actitud con Dios? Y eso es muy interesante. Eso es muy interesante. ¿Os acordáis, otra vez de la semana pasada, os acordáis de la pregunta a la introducción la semana pasada? Decíamos algo así como, la pregunta era algo así como, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a estar en la iglesia? ¿Os acordáis? ¿Cuánto tiempo vamos a estar en la iglesia? Pues aquellos que hemos aceptado a Cristo, en principio toda la vida, ¿verdad? En principio toda la vida. Pero no solamente vamos a estar toda la vida, perdonad, no solamente vamos a estar toda la vida tratando con diferentes hermanos, de diferentes contextos, sino que vamos a estar toda la vida tratando con el Señor. Y es importante que nosotros podamos relacionarnos bien con el Señor. ¿Hay alguno de vosotros aquí que diga, hoy yo quiero relacionarme bien con el Señor? ¿Sí? ¿O soy yo solo? Vale, gracias. Es que parece como que la distancia entre las sillas, las mascarillas, como que crea un ambiente así un poco tétrico. Pero no tiene por qué ser así. Estamos contentos, estamos aquí. El Señor es un Dios soberano que ha permitido esta situación, no sabemos por qué. Pero estamos contentos porque estamos aquí y tenemos la palabra del Señor y vamos a verla. Así que cuando vemos esta situación, vemos que vamos a estar toda la vida, que se dice mucho, pero es toda la vida teniendo una relación con el Señor. Entonces, obviamente, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que saber. Pero antes de empezar con eso, y antes de ir a nuestra actitud hacia Dios, me gustaría mostraros algunas estadísticas, ¿vale? Sobre gente que no se congrega. Estas estadísticas siempre son de Estados Unidos, pues, porque sabéis que no hay nadie que haga esto en España, ¿no? ¿Quién va a hacer estadísticas de cristianos en España? Y menos de evangélicos, pues nadie, ¿no? Entonces, pero lo podemos trasladar en cierta manera a nuestro contexto. Fijaos. Esto fue una estadística del año 2010 y en el año 2010 había como unos 100 millones de estadounidenses que no se congregaron en los últimos 6 meses. Pues eso significa que el otro
72% sí lo hizo, lo cual me parece bastante increíble. Pero bueno, hubo 100 millones, que ya es bastante, que no lo hizo. De esos 100 millones, el 53% aproximadamente no se congregaban por haber estado el 53% de los estadounidenses que no se congregaban habían estado de antemano en contacto o comprometidos con alguna iglesia local. Es decir, no era gente que no era cristiana o que era atea o algo así. Había tenido contacto con gente cristiana, había por lo menos escuchado el evangelio, había estado en alguna iglesia. Y el 37% de ellos, 20 millones en total, tuvieron experiencias pasadas negativas con la iglesia. Por eso tan importante la predicación de la semana pasada, cómo lidiamos con nuestras experiencias con los hermanos en la iglesia. Pero sí que es verdad que a veces los cristianos, los hermanos, podemos llegar a ser un poco difíciles de tratar, ¿no? Por ponerlo de manera bonita. A veces somos un poco cabezones, a veces decimos, mira, esto es lo que hay y ya está, y a veces somos muy intransigentes. ¿Qué ocurre con esta gente que no se congrega en ningún sitio, pero que ha estado en la iglesia y que ha tenido alguna experiencia pasada negativa? ¿Cuál es la solución para estas personas? Pues la primera solución que daban era la siguiente: primero hay que perdonar. Tenemos que perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Primero hay que perdonar, que eso sería un poco el enfoque de la semana pasada. Pero también hay que tener una correcta actitud con el Señor. Y me gustaría contaros una historia personal. Cuando yo tenía 13 años, no sé si sabéis, pero mis padres fueron creyentes, siguen siendo creyentes obviamente, hasta hoy día, pero mis abuelos se convirtieron y empezaron a ir a la iglesia. Mi padre estuvo comprometiéndose más, mi madre también, así que él estuvo en el consejo de ancianos. Y cuando yo tenía 13 años, yo nací en la iglesia, en una iglesia pequeñita, una iglesia así muy conservadora y todo era bonito, hasta que empezó a haber problemas. Y cuando empezó a haber problemas, vosotros sabéis cómo son los problemas en la iglesia, ¿verdad? A veces los problemas en la iglesia son difíciles, son muy difíciles de tratar. Entonces empezaron a haber problemas y los problemas se acumulaban. Y no se terminaban de hablar, y cuando se hablaban no se hablaban bien, y había circunstancias difíciles, y que si uno lloraba, que si el otro chillaba, que si tal y cual, y había momentos muy tensos. Y después de un par de años, 2 o 3 años, ya mi padre, temiendo por la salud espiritual de su familia, de mi madre y de nosotros, pues decidió salir de allí, muy a pesar de lo que él quería, porque él amaba esa iglesia muchísimo. Pero él salió de allí diciendo, mira, yo tengo que buscar el bien de mi familia, ¿sabes? Y es muy interesante que aunque ellos tardaron un tiempo en perdonar a los hermanos, todo eso ya pasó, por cierto, ¿vale? Todo eso pasó hace muchos años y está todo restaurado, las relaciones están restauradas, gracias al Señor. Pero yo me acuerdo que cuando estábamos buscando una iglesia nueva, porque claro, en algún lado nos teníamos que congregar, encontramos Renacer y Natanael acogió a mis padres bien, a nosotros bien, el grupo de jóvenes nos ha acogido bien, así que ya está, nos quedamos. Había buena palabra y buen grupo de jóvenes, pues listo, no había mucho más. Y una cosa, yo ya con los años pensando, dije, hay que ver que mis padres nunca se pararon ahí a decir, no, vamos a dejar de ir a la iglesia porque yo me siento muy dañado por lo que me ha hecho. Es como si Dios me hubiera maltratado, ¿no? Ellos supieron distinguir muy bien entre lo que la iglesia les hizo y cómo el Señor les trataba. Ellos supieron distinguir muy bien y supieron perdonar a esas personas y supieron tener una actitud correcta con el Señor. Y esto nos sirve a nosotros. Nos sirve a nosotros. Si tú alguna vez ves a alguna persona que te dice, no, yo es que ya a la iglesia, yo ya por ahí no me paso porque mira lo que me ha pasado, no sé qué, no sé cuánto, anímale, ayúdale a que él pueda ver la diferencia entre las personas y Dios. Y eso es muy interesante porque cuando tenemos una correcta actitud con Dios, entonces las cosas cambian. No nos quedamos igual. Mis padres en ese sentido no se quedaron ahí en el limbo de, vamos a dejarlo ya y ya nos congregaremos cuando los niños sean mayores.
No, dijeron, no, ahora. Ahora el Señor quiere que estemos en un sitio donde sirvamos, donde adoremos y donde estemos juntos con los hermanos. Y esto es solamente un ejemplo de lo importante que es nuestra actitud con el Señor, la actitud que nosotros tenemos hacia Él. Podría haber puesto otro ejemplo, hay muchísimos más, pero me parece que este es bastante clarificador. Este es bastante clarificador. Y cuando el apóstol Pablo ahora nos llama a estar gozosos, a orar sin cesar y a ser agradecidos, nos está exhortando, nos está animando a tener una correcta actitud hacia el Señor. ¿Os parece importante o no? A mí me parece crucial, la verdad. Me parece que si no tenemos una buena actitud para con nuestro Señor, el resto se va a ir desmoronando poquito a poco. Así que, como vamos a estar toda la vida con el Señor, y sabemos que vamos a estar toda la eternidad con el Señor, es bueno que aprendamos este tipo de principios desde ya. Así que vamos al primero. Estad siempre gozosos. Tenemos que estar siempre con gozo. Y me gustaría que pudiéramos ver cuál es la fuente de nuestro gozo. Así que acompañadme por favor a Gálatas 5. Gálatas 5, 22 y 23. Este pasaje lo sabéis mucho, pero es muy importante de recordar. Gálatas 5, 22 y 23. Y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y fijaos que la segunda parte de este fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros es el gozo. Es el gozo. Es el gozo. Y tenemos que ver que el gozo no es simplemente, ¡ay, qué contento estoy! ¿Vale? El gozo no es lo mismo que la alegría. Y ahí os pongo una pequeña definición. La alegría está basada en nuestras situaciones. El gozo está anclado en nuestras convicciones. La alegría depende de lo que esté alrededor. Ahora estamos en época de selectividad, así que los que hayan aprobado selectividad, o bueno, cuando lo sepan, pues estarán contentísimos. ¿Por qué? Porque las circunstancias externas le están provocando esa alegría. Los que hayan suspendido, pues no estarán tan contentos. Los que hayan estado trabajando durante este tiempo están muy contentos. Los que no, bueno, pues dependiendo de si han cobrado el ERTE o no, ¿no? Eso ya depende de cada persona y de cada situación. Pero el gozo no. El gozo del Señor no se ancla, no depende de las circunstancias externas. Es decir, el gozo del Señor permanece aún a pesar de las circunstancias externas. Y eso es muy interesante, porque nosotros anclamos nuestro gozo, anclamos ese gozo en algo que está más allá y que es más poderoso que nuestras circunstancias. Y obviamente, ¿qué es ese algo? Es la convicción más fuerte que podemos tener. Y la convicción más fuerte del gozo cristiano es la confianza en el Dios soberano. Y sin querernos ni beberlo va a salir un pareado. Así, genial. ¿Verdad? La convicción más fuerte del gozo cristiano es la confianza en el Dios soberano. Cuando tú confías, yo no conozco la situación de todos vosotros, particular, pero cuando tú confías en que Dios, que mantiene el universo con su mano, que lo sostiene, cuando Dios permite tu situación o incluso la genera en alguna circunstancia, cuando tú sabes que Dios está involucrado en esa circunstancia que está ocurriendo, tú dices, Señor, mira, a mí quizás esto no me gusta mucho, a mí la verdad, yo preferiría que fuera otra circunstancia, en vez de haberme quedado sin trabajo, me hubiera gustado que me hubieran regalado una casa en Marbella. Y a quién no, ¿verdad? Pero, Señor, no me gusta esto mucho, pero reconozco que tú estás aquí, o generándolo, o permitiéndolo. Y como tú estás en medio de esta situación, yo sé que tú vas a sacar algo bueno de esto. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Y esto es muy importante, hermano, porque hemos pasado un tiempo difícil con el coronavirus. Mucho trabajo,
que se han ido a pique, familias que han tenido dificultades grandes, algunas de ellas económicas, algunas de ellas relacionales. Pero cuando confiamos en que Dios, y quiero hacer énfasis en esto, Dios, el que nos mantiene con la palabra de su boca. Recordad en Mateo lo que dice, que no hay ni un solo pelo de nuestra cabeza que se caiga sin que Él lo permita. No hay un solo átomo del universo, y fijaos que hay un montón de átomos en el universo, no hay ni un solo átomo en el universo que no se mueva sin que Él no lo permita. Pues ese Dios en el cual nosotros creemos y en el cual tenemos confianza, es el Dios que nos promete que en cualquier circunstancia Él tiene un propósito y Él va a sacar algo bueno. ¿Qué os parece? Esto es un consuelo increíble. Esto es un consuelo increíble. El apóstol Pablo, como sabéis, la epístola del gozo, le escribe a los filipenses desde la cárcel, y además no una cárcel como las nuestras españolas, donde te dan de comer gratis y vives bien, entre comillas, sino una cárcel sucia, asquerosa, donde el pan que te daba estaba podrido. Y escribe desde ahí a los filipenses y le dice: Filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Así que el apóstol Pablo no estaba hablando de boquilla, no estaba hablando de lo que se le ocurría, sino que estaba proclamando una verdad que va mucho más allá de la simple alegría. Una verdad que trasciende cualquier estado emocional, y es la confianza en que Dios está ahí y en que Dios va a sacar algo con eso, que tiene un propósito con eso. Y eso a mí, hermanos, y yo sé que a vosotros también, nos da muchísima confianza. Nos da mucha confianza. Dios está ahí. Dios está ahí. Dios ha permitido esa situación, o Dios ha generado esa situación, y probablemente no sepamos por qué, pero es así y tiene un propósito bueno. Escuché hace unos meses la historia de un pastor en Madrid. No voy a decir su nombre por razones obvias, pero este pastor tenía una esposa con cáncer, que estuvo luchando con el cáncer durante mucho tiempo, y ocurrió hace poco, esto es algo reciente, ocurrió en este año, y lo que ocurrió fue que su esposa pues empezó a mejorar de ese cáncer, y todo el mundo se alegró. ¡Oye, qué bien, que el Señor es bueno y está permitiendo que su esposa avance en esto! Pero empezó a tener problemas de infección en la sangre, y fueron más severos y más severos y más severos, hasta que ella ya no pudo soportarlo más y se fue con el Señor. Pero eso no es toda la historia. El problema es que todo esto de la infección y todo eso ocurrió en unos 4 o 5 días. Y en esos 4 o 5 días él no estaba ni siquiera en España, él estaba en Estados Unidos. Así que se enteró de lo de su esposa, cogió un billete rápido, se mete en el avión, y su esposa, mientras que él está en el avión, ya fallece. Viene aquí a España, se entera ya cuando baja del avión que su esposa ha fallecido, así que no puede ni despedirse de ella. Y después va al entierro, él con sus 4 hijos, 2 menores de edad, 2 o 3 de ellos menores de edad. Y había hermanos que le preguntaban: oye, hermano, ¿cómo podemos estar orando por ti? ¿Cómo podemos ayudarte? ¿O qué es lo que te mantiene en pie? ¿Qué es lo que te levanta cada mañana y te permite seguir para adelante? Y él decía: la confianza en que Dios es soberano, y aunque para mí todo parece negro, absolutamente negro, y no lo entiendo para nada, Dios tiene un propósito con esto. Dios tiene un propósito con esto. Y yo de verdad no me puedo imaginar el dolor de ese hombre, que tiene que haber sido tremendo. Yo solamente llevo casado con Kelsey 4 años. Pero de verdad, yo es que no me imagino, y vosotros con vuestras esposas y con vuestro esposo me imagino que igual, yo no me imagino la vida sin ella. A mí ella ya se me muere ahora mismo y sería para mí un shock increíble. Yo no sé cómo, el Señor me tendría que dar unas fuerzas sobrenaturales para poder superar eso. Y este hombre, confiando en el Señor aún en las circunstancias más difíciles. Para que veáis lo que es el gozo, para que veáis lo que es el gozo. Que el gozo del Señor, como dice la palabra, es nuestra fortaleza. El gozo del Señor nos protege de todo aquello que va en contra de la palabra del Señor. El gozo del Señor nos protege de pensar que Dios es un Dios malo
y que Dios lo único que quiere es castigarme y tenerme ahí apretado y aplastado. El Señor no es así. Nuestro Señor no es así. Nuestro Señor es un Dios bueno. Nuestro Señor es un Dios bueno. Voy a repetirlo otra vez. El Señor es un Dios bueno. Gracias. No lo decía por eso, pero es que es importante que recordemos que Dios es un Dios bueno. Y es un Dios soberano. Y es bueno. ¿Sabes por qué? Porque Él, aunque a veces permita circunstancias difíciles en nuestra vida, el Señor fue el primero que murió por nosotros en la cruz. Y Él lo hizo por amor a nosotros. Así que ya tenemos el mayor problema de nuestra vida, que son nuestros pecados y nuestro estado delante de Dios, ya está solucionado. Así que lo demás que venga, nos gustará más o nos gustará menos. Pero tenemos la confianza en que ese Dios soberano, que gobierna el universo y que tiene el poder para gobernarlo, controla nuestra situación y tiene un propósito bueno y eterno para que nosotros pasemos por ahí. De verdad. Y eso sí que es importante. Eso sí que es importante. Y me gustaría que vinierais conmigo a 2 Corintios 6. Porque el apóstol Pablo va a hacer un contraste importante con el gozo, para que veamos cómo funciona esto. 1 Corintios 6, versículos 8, 9 y 10. Y aquí el apóstol Pablo está describiendo, parte de su ministerio. El apóstol Pablo está describiendo diferentes situaciones por las cuales él ha pasado, y empezamos en el versículo 8 y dice que ha pasado por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Y fijaos lo que dice ahora: como entristecidos, mas siempre gozosos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¡Wow! Esto sí que es un Señor, ¿eh? Esto sí que es un Dios que provee y que está, y un Dios en el cual podemos confiar aún a pesar de las circunstancias. Recordad ese enfoque o ese contraste que está haciendo el apóstol Pablo. Entristecidos, pero gozosos. Nuestro gozo no se ancla en nuestras circunstancias, se ancla en la confianza de que Dios tiene el control y Dios es un Dios bueno. Qué importante eso, hermanos, de verdad, qué importante eso. Y me gustaría dejaros con una pregunta. No hemos terminado la predicación todavía, ¿eh? Nos quedan 2 versículos. Pero esta pregunta nos va a ayudar a reflexionar un poco y a trasladarlo a nuestra vida. ¿En qué situación de tu vida es necesario que muestres gozo y confianza en la soberanía de Dios? ¿En qué situación? ¿En qué situación? Yo no lo sé. Pero quizá, obviamente, en toda tu vida, pero quizá hay a lo mejor una situación concreta que te está machacando, que te está tocando y dices: Señor, yo esto no lo entiendo muy bien. Pues bienvenido al club. Ninguno de nosotros entiende perfectamente al Dios que sobrepasa nuestro entendimiento, pero Dios lo sabe y Dios sigue siendo bueno. Orad sin cesar. Volvemos a 1 Tesalonicenses. Volvemos a 1 Tesalonicenses. La oración, como vemos aquí, es una cosa muy importante. Es una de las instrucciones fundamentales. Recordad que le está hablando Pablo a una iglesia jovencita, de 3 o 4 semanas de vida. Por lo menos Pablo había estado allí solamente 3 o 4 semanas. Ya llevaba algunos años, pero seguía siendo jovencita. Tenía que ser, las bases tenían que ser puestas en su sitio. Y cuando el apóstol Pablo está mencionando aquí la oración, no es por casualidad, porque la oración es una de las funciones principales del cristiano. No podemos vivir como cristianos y dejar por completo la oración, ¿no? ¿Eso es cierto o no es cierto? Nosotros necesitamos la oración en nuestra vida. Necesitamos estar en comunión con el Señor. Y fijaos que el pasaje habla de orar sin cesar. Lo primero que podemos notar es que es un mandamiento, no es una sugerencia, es un mandato, es un imperativo. Hay que orar.
hay que orar. Pero lo segundo que podemos notar es que está haciendo un énfasis en la constancia. Orad sin cesar. Orad de manera constante. Orad sin que paréis en el camino. Orad siempre. Orad de día, orad de noche. Orad en cualquier situación. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos con Él. Tiene que ver con el hecho de que dediquemos ese tiempo de oración y de intercesión y de petición y agradecimiento por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y me gustaría que fuéramos a Marcos 1:35. Marcos 1:35. 35 al 37. Y aquí nos encontramos a nuestro Señor Jesús después de un largo día de trabajo, y eso lo podéis ver en los versículos anteriores. Y dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Fijaos lo que hace el Señor, se levanta antes que nadie y se pone a orar, y da tiempo a que la gente se levante, a que la gente se empiece a preocupar por Jesús y a que la gente ya empiece a buscarlo. ¿Os dais cuenta? Que ahí el apóstol Pedro le dice, oye Jesús, que es que todos te estamos buscando. ¿Dónde estabas? Y Jesús un poco le enseña a Pedro que estaba con el Padre, que estaba orando. Estaba tranquilo, disfrutando del Señor. Y una cosa que nosotros tenemos que entender con el tema de la oración es que Jesús lo hacía de manera constante. Los apóstoles lo hacían de manera constante. La iglesia primitiva lo hacía de manera constante. Pero no es un mandato arbitrario. No es algo que el Señor nos dice, hazlo porque sin sentido, sino que tiene un fondo importante. La oración es un recurso fundamental para tener una relación con Dios. ¿Quieres tener una mejor relación con el Señor? Ora. Ora. Ora mucho. Ora todo lo que puedas. Ora en el trabajo, ora en el coche, con los ojos abiertos. Ora en la casa, fregando, limpiando. Ora mientras que comes. Ora cuando te acuestas. Ora cuando te levantes. Ora sin cesar. Y esa es la idea que se quiere transmitir. Hay muchos pasajes en la Biblia donde hablan de dedicar un tiempo específico al día para estar con el Señor, pero en 1 Tesalonicenses lo que vemos es más una disposición a estar en ese espíritu de oración continuo, a tener esa comunión constante con el Señor, todo el día. Y a contarle al Señor cosas como, Señor, la verdad es que este hombre que me ha atendido en la tienda me ha contestado mal y me da coraje. Imaginaros esa situación, ¿no? Me da coraje. Pero Señor, ayúdame a ser paciente y bueno, te pido por su alma también, ayúdame a bendecirlo y todo eso. Oye, eso es orar sin cesar. No te has puesto de rodillas, no has hecho allí un rito increíble, simplemente estás haciendo tu vida diaria y estás orando con el Señor. Y las dos cosas, eso de dedicar un tiempo específico al Señor y el orar en tu vida diaria, no son excluyentes, es más, son complementarias. Son complementarias. Y qué bueno sería si como iglesia pudiéramos aprender a hacer esto mucho más. Mucho más. Seguro que algunos conocéis el libro del hermano Lorenzo, La práctica de la presencia de Dios, que mientras fregaba, mientras limpiaba, mientras hacía sus tareas, él estaba orando y orando y orando y estaba con el Señor. Cuando yo era, adolescente, ¿no? Estaba leyendo este versículo y claro, la sensación que a mí me daba o lo que yo percibía era que el Señor quería que yo lo único que hiciera, que yo dejara el colegio, que yo dejara el instituto, que yo dejara de hacer cualquier otra cosa y me pusiera en mi habitación a orar. Que si me mandaban a hacer algún recado, que no hablara con nadie porque, no, déjame, pagano, que yo estoy orando ahora mismo, ¿no? Esa era mi percepción, ya ves, con 14 o 15 años, que podemos imaginar de eso, ¿no? Pero era una percepción equivocada.
El Señor quiere que hagamos todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida diaria, que seamos responsables y en ese tiempo seguir estando en comunión con Él. Y la pregunta es obvia. ¿Qué momentos de nuestra vida diaria podemos aprovechar para hablar con el Señor? Y me gustaría que lo pensaras 3 segunditos. Un momento en el día en el cual tú dices, tengo este tiempo solo, voy a aprovecharlo mañana o esta tarde, voy a aprovecharlo para estar más en comunión con el Señor. Y yo creo que si ponemos en práctica esto, pues nuestra relación con el Señor va a crecer y va a crecer muchísimo, de verdad que sí. Y vamos al último punto, un punto que también nos ayuda a ver cómo debemos relacionarnos con nuestro Señor. No solamente tenemos que estar gozosos, confiando en que Dios es un Dios bueno, en que Dios tiene el control, no solamente debemos estar en continua comunión con el Señor, sino que también debemos de ser agradecidos. Este nos cuesta más, Este nos cuesta más. Yo sé que a vosotros no, pero por lo menos a mí sí. De hecho, el otro día, hace unos meses, por todo el tema de la gestión del coronavirus, el tema de ciertas decisiones que han hecho nuestros gobernantes y todo eso, yo a veces me ponía por la mañana y veía el periódico y digo, ¡ay, Señor, qué desastre! Y me ponía al día siguiente, ¡ay, Señor, qué desastre! Y me ponía al otro día y digo, bueno, esto no está tan mal. Y me ponía al día siguiente y digo, ¡ay, Señor, esto ya está peor! Y entré un poco en esa dinámica y me empecé a quejar mucho. Y ahí está mi queridísima esposa, que me dice, Gonzalo, eso que estás haciendo es pecado. Tú te estás quejando contra los gobernantes que el Señor ha puesto. Arrepiéntete. Así que claro, te lo dicen así, ¿y qué es lo que toca? Lo que toca es reconocer pues, que uno está equivocado, que no le agrada al Señor y que tiene que arrepentirse. Y así hice, ¿no? Y el Señor sigue desarrollando en mí ese carácter de agradecimiento. Pero no es algo que nos sea fácil. Y encima si estamos en una circunstancia difícil. Por eso el hecho de estar gozosos, de orar continuamente y de estar agradecidos están muy vinculados los tres. No los toméis como 3 cosas aisladas, están muy vinculados. Si yo oro mucho, el Señor me va a poner a través de su Espíritu Santo pensamientos de entender que debo estar agradecido por muchas cosas que Él me da. Y eso me va a traer gozo y confianza en que Él está conmigo y que tiene un propósito. ¿Veis? No son cosas desconectadas, está todo vinculado. Y fijaos lo que dice el versículo 18. Lo primero, dad gracias en todo. Fijaos, los 3, versículo 16, versículo 17 y versículo 18, empiezan con un imperativo, empiezan con una orden, no con una sugerencia. Empiezan con una orden. Dad gracias en todo. En todo, ¿sabéis? Un significado increíble de la Biblia, que la palabra todo, en este contexto, ¿sabéis lo que significa? Todo. Y esto tú dices, bueno, esto es de perogrullo, Gonzalo, me has dejado un poco congelado. Pero es que nosotros, a veces, somos selectivos con lo que queremos ser agradecidos. ¿Es verdad o no es verdad? Señor, te agradezco por el coche cuando me va bien. Cuando no me va bien, ay, Señor, ¿qué es lo que me has mandado? Señor, me encanta mi casa nueva. Cuando empiezan a salir goteras, ay, Señor, ¿qué casa me has dado? Y tenemos que comprender, y es que nos pasa a todos, pero tenemos que desarrollar el hábito de ser agradecidos, no solamente con los que están a nuestro alrededor, sino sobre todo en este contexto, con el Señor. Ser agradecidos con el Señor. Y fijaos lo que dice, en todo. No dice cuando te vaya bien, no dice cuando te vaya mal, o cuando estés en una situación intermedia que ni fu ni fa. Dice siempre, en cualquier situación, sea buena, sea mala, sea indiferente, lo que sea, da gracias al Señor. Da gracias al Señor. Siempre. Y fijaos lo que dice el final del versículo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No sé si habéis visto el estudio que hicimos y que colgamos en YouTube este viernes. Si lo habéis visto, sabréis que este es uno de los 5 pasajes en los cuales
se menciona esa expresión de la voluntad de Dios. Es uno de esos 5 pasajes. Y lo que está diciendo aquí el Señor es que es su voluntad, es su deseo explícito que todo cristiano, en todo lugar, en toda circunstancia, en toda época, sea agradecido. Y esto es importante que lo enfaticemos. A veces nos preguntamos, Señor, ¿cuál es la voluntad, tu voluntad para mi vida? Pues aquí tenéis ya un consejo. El Señor quiere que seas agradecido. El Señor quiere que yo sea agradecido. Y esa es la voluntad de Dios específica. No, dime con quién me voy a casar. No. La Biblia dice, el Señor quiere que seamos agradecidos. Y cuando somos agradecidos, ¿no es verdad que cambia en nosotros esa disposición de servir al Señor, de conocer al Señor, de estar más cerca del Señor, de alabarle con un corazón más sincero? Decirle, Señor, gracias porque tú eres un Dios espectacular, que me has sacado de esta situación, que aún en esta situación mala tú me estás protegiendo. ¿Cuántos de vosotros, cuántos de todos los que estamos en esta congregación no hemos sido cambiados en el coronavirus? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado situaciones difíciles o malas, pero Dios siempre ha estado ahí? Dios siempre ha provisto, Dios siempre ha cuidado, Dios siempre nos ha animado y estamos aquí ahora, disfrutándolo, ¿verdad? Y el Señor está con nosotros y eso debería de llevarnos a la gratitud. Fijaos cómo termina el versículo. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No solamente una vida de gratitud, pero una vida de gratitud que está basada en Cristo Jesús, fundamentada en Cristo Jesús, en dependencia de Cristo Jesús. Y es muy importante que nosotros podamos entender esto, porque cuando aquí está el apóstol Pablo aludiendo al Señor Jesús, lo primero que se nos debería venir a la mente, la primera imagen que tendría que venir a nuestra cabeza, sería la de nuestro Señor clavado en la cruz del Calvario. Y os lo recuerdo brevemente, porque es importante que nosotros lo veamos, porque cuando reconocemos que nuestro Señor vino encarnado, que se hizo hombre, que se humilló a nuestra estatura, que vivió una vida perfecta, que sufrió un juicio injusto, que lo acusaron falsamente, que le pegaron, que le insultaron, aun siendo el rey del universo. Él tenía el poder para cortarle la cabeza a todos los que estaban ahí, eliminarlos, extinguirlos, así. Pero no lo hizo. Y se dejó llevar a la cruz. Él fue a la cruz porque Él quiso. Él fue a la cruz porque Él quiso, aunque lo acusaran falsamente. Y Él llega a la cruz y Él, a veces nos lo pintan como si tuviera Jesús taparrabos, pero eso no es así. En aquella época a las personas que estaban en la cruz eran peores que esclavos. Ya dejaban de ser humanos, dejaban de tener derechos. Eran personas que ya no tenían nada que ver con la sociedad, ya estaban destinadas a la muerte. Así que como no tenían ningún derecho, simplemente los desnudaban completamente, para que se viera la vergüenza. Y nuestro Señor Jesús, pudiendo bajar de la cruz, sufre la vergüenza por nosotros, muere físicamente por nosotros, recibe, lo más importante, recibe el pecado y la ira del Padre por nosotros. Y ¿sabes qué? Al tercer día, resucita y nos da esperanza. Y nos ayuda a entender que Él está más allá de la muerte, que su poder sobrepasa a nuestro mayor enemigo. Y que haciendo eso, resucitando entre los muertos, nos había dado la garantía de que Él había pagado por todos nuestros pecados. ¿Qué os parece? Cuando tú te levantas todas las mañanas y dices, Señor, no tengo mucho para comer, pero sé que mi mayor problema, que es el pecado, tú lo has solucionado, tú lo has pagado en la cruz, 100%, no te dejaste ni una mijita, está completamente solucionado. Pues entonces ya cambia, ya la cosa cambia, ya te levantas y el día te parece diferente. Y a lo mejor tu jefe te habla mal y dices, bueno, no pasa nada, en la eternidad no tendré que soportarlo.
Que tu marido, que tu hijo, que alguien te habla mal, no te da respeto. Pues en vez de eso dice, bueno, Señor, ayúdame a tener paciencia como tú tienes paciencia conmigo, que tienes muchísima. Y entramos en una dinámica de agradecimiento y agradecimiento. Y eso, hermanos, se nota. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos ser agradecidos. Que podamos ser agradecidos. Hay una historia, la cuenta John Wesley. ¿Sabéis quién es John Wesley? ¿Os suena? Predicador muy famoso del siglo XVIII en Inglaterra. Tras él, pues, vino el movimiento metodista y fue un hombre, pues, muy usado por el Señor. Pero hubo alguien que impactó la vida de Wesley y me gustaría contaros la historia. Dice, John tenía 21 años y siendo inteligente y apuesto, era todavía muy sarcástico y se creía superior a todos. Una noche, mientras hablaba con su portero, descubrió que este pobre hombre solo tenía un abrigo y sus condiciones de vida eran tan malas que ni siquiera tenía una cama. Imaginaos no tener ni una cama donde dormir, ¿eh? Eso sería un desastre. Pero aún así era una persona inusualmente feliz y llena de gratitud con Dios. John le miró de manera sarcástica. ¿Por qué más le das gracias a Dios? Sí, como en tono de burla. A lo que el portero le miró y con un espíritu de mansedumbre le dijo con gozo, le agradezco a Él porque me ha dado la vida y mi ser, un corazón para amarle y sobre todo un deseo de servirle. Toma ya. John quedó profundamente marcado ya que reconoció que este hombre conocía el verdadero significado de la gratitud. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Y nosotros tenemos camas, todos nosotros, ¿verdad? Tenemos casas. Tenemos, incluso muchos de nosotros, gracias al Señor, tenemos aire acondicionado, que ahora lo importante que es. Tenemos comida buena. Y a veces somos tan quejicas. Y a veces decimos, ay Señor, que me falta esto, que me falta lo otro. Ay Señor, ¿por qué has permitido esto? ¿Por qué no has permitido lo otro? Y el Señor nos quiere llevar a ver todo aquello que ha hecho por nosotros, que quizás no es tan evidente, pero que es muy importante y que es vital. Y dejar de lado la ira, dejar de lado la ira. La ira, hermanos, perdón, la ira no, la queja. La queja. La queja, ¿sabéis lo que es? Es un pecado. No tiene mucho más. Quejarnos es decirle a Dios, Dios, tú no sabes lo que estás haciendo. Yo podría hacerlo mejor que tú si yo estuviera en tu lugar. Eso es lo que es la queja. Decirle a Dios que no sabe. ¿Y cómo nos atrevemos nosotros a decirle al Señor, al Rey del Universo, que no sabe lo que hace o que lo que está haciendo está mal? Eso no es algo que agrada al Señor. Dios sabe. Como hemos visto antes, Dios es soberano y Dios está cuidándonos. Vamos a 1 de Corintios, por favor. 1 de Corintios 10. Acompañadme ahí. 1 de Corintios 10. Y dice, está contando la historia del pueblo de Israel y diciéndole el apóstol Pablo a los corintios que no imiten el ejemplo de los israelitas. Y fijaos lo que empieza desde el versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y dice, no seáis idólatras. El versículo 8 dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni, versículo 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Uf, qué fuerte, ¿eh? Que el Señor no se anda con ninguna tontería. Y versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo sé, hermano, y lo hemos escuchado mucho en la iglesia, a Dios gracias porque es importante, hemos escuchado muchas veces que tenemos que ser agradecidos. Pero ¿sabéis qué? Que se nos olvida bastante. Y en ese contexto, dice el apóstol Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que
tenemos que reconocer que la queja es murmurar contra el Señor. Es decirle, Señor, tú realmente no sabes muy bien lo que haces. Es desconfiar de lo que Él está haciendo. Refleja un estado de rebeldía dentro nuestra. Pero fijaos esto, fijaos la queja comparada con lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Timoteo 6. Y venid conmigo, por favor. 1 Timoteo 6. Porque esto es clave para el agradecimiento. Dice así, 1 Timoteo 6, del 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Hermanos, contestarme por favor. ¿Tenemos sustento? ¿Tenemos abrigo? Si tenemos sustento y tenemos abrigo, la consecuencia lógica que el apóstol Pablo nos está diciendo es que deberíamos y debemos estar contentos con lo que el Señor nos da. Debemos estar contentos. Y podemos dar gracias al Señor. Y podemos también glorificar al Señor por su fidelidad, porque esto ha sido así. Esto ha seguido siendo así. Dios no nos ha desamparado, incluso en esta situación tan difícil. El Señor nunca nos desampara. Y el Señor quiere que todo este cuidado, que todo aquello que Él hace, redunde en agradecimiento. Estar contentos. Estar contentos. Así que hermano, hermana, esta noche cuando te acuestes, dile Señor, gracias. Bueno, dile lo que quieras, pero dale agradecimiento. Gracias porque me has dado mis hijos, o mis padres, o mi familia, mi iglesia, ¿no? Que esta iglesia es fenomenal, así que tenéis que dar gracias por ella. Menos mal, hay pocos amenes ahí, no me ha gustado eso. Pero sí que es verdad que tenemos muchas cosas que el Señor nos da, que a veces no nos damos ni cuenta. Tenemos 2 ojos que funcionan, 2 orejas que oyen, tenemos 2 piernas, ninguno de nosotros aquí está manco, ninguno de nosotros aquí tiene una enfermedad terminal. Había una circunstancia muy interesante, una historia de una madre cuya hija tenía una enfermedad rara. Y esta enfermedad rara consistía en que la hija no podía sentir dolor físico, no sentía el dolor. Y claro, ¿qué es lo que pasa cuando tú no sientes dolor? Porque tú tienes fiebre y ni te enteras de que estás malo. De que tú pinchas un clavo que a lo mejor está oxidado y ni te enteras de que se te está engangrenando la pierna. Así que esa mujer todas las noches oraba y le decía, Señor, por favor, ayuda a que mi hija sienta dolor. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, qué testimonio. Qué testimonio. Porque el sentir dolor para esa chica iba a ser bueno, físicamente bueno, la iba a ayudar a vivir más y a vivir mejor. Y nosotros pasamos a veces esas cosas por alto y asumimos que debemos de estar bien, siempre bien, que nunca debemos de enfermarnos, que siempre nos tiene que llegar el sustento, que siempre nos tiene que llegar todas las cosas buenas y cuando nos llegan las cosas malas empezamos a quejarnos. Pero no nos damos cuenta que el Señor ha estado ahí, proveyendo y ayudando y animando y siendo fiel. Y deberíamos de ser lo suficientemente maduros para darnos cuenta de eso. Así que la pregunta obvia es la siguiente: ¿por qué cosas, especialmente las que no son evidentes, podemos dar gracias a Dios? Por muchísimas. Pero quiero que pienses una. Quiero que pienses una. Y le digas, Señor, gracias por esta cosa. Señor, gracias por esta cosa. Y me gustaría concluir con las 3 preguntas que hemos visto a lo largo de esta meditación. ¿En qué situación de tu vida es necesario que muestres gozo y confianza en la soberanía de Dios? ¿Qué momentos de nuestra vida diaria podemos aprovechar para hablar con el Señor? ¿Y por qué cosas, especialmente las que no son evidentes, podemos dar gracias a Dios? ¿Qué os parece? Más práctico que esto, pocas cosas, ¿eh? Pocas cosas. Y cuando nosotros
hacemos esto, tenemos una actitud adecuada delante del Señor y el Señor se glorifica y el Señor se agrada. Y yo sé que en esta iglesia, muchos de los hermanos que estamos aquí, queremos agradar al Señor. Queremos agradar al Señor. Pues entrenémonos en esto, que es muy importante. Y me gustaría orar para finalizar este tiempo de meditación. Yo creo que es algo importante. Señor, muchísimas gracias, porque tú eres un Dios que está siempre ahí, que siempre eres fiel, que siempre cumples tus promesas, Señor. Tú eres un Dios que eres soberano y que nos da seguridad, Padre, nos da seguridad de que aun siendo un Dios soberano no eres un tirano, que podrías serlo, pero no lo eres. Eres un Dios bueno, eres un Dios bueno, un Dios que guarda sus promesas, un Dios que guarda a su pueblo, que guarda a sus hijos. Muchísimas gracias, Señor. Gracias porque tú nos has dado tantas cosas que a veces nosotros no nos damos ni cuenta, pero que están ahí. Y queremos ser agradecidos, queremos crecer en oración y queremos crecer en gozo, Señor, independientemente de la situación. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Para nosotros es difícil, pero pedimos que tu Espíritu Santo dentro nuestra nos ayude y nos encamine a ser más gozosos, gente que ora más y más agradecidos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.